Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos a analizar hoy la situación actual del coronavirus, de la crisis en la que nos encontramos desde 3 puntos de vista. Por una parte, la social, porque han cambiado bastantes cosas de nuestro comportamiento y algunas de esas cosas que han cambiado seguramente van a permanecer en el tiempo. También la económica, especialmente en el ámbito de los autónomos, como están en estos momentos en la región de Murcia. Y también desde el punto de vista de la salud pública, porque se está produciendo una desescalada que, bueno, vamos a analizar hasta qué punto corremos riesgos de que en lugar de dar pasos hacia adelante podamos dar alguno hacia atrás. Vamos en primer lugar a dialogar con nuestros invitados que les presento a continuación. Está con nosotros Pablo Blesa, que es el vicerrector de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Nos acompaña también Carmelo Gómez. Él es enfermero y es presidente, está en su día y en su año, ¿no? Igual que todos los enfermeros y enfermeras. Es el presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y es profesor en la Universidad Católica. Y nos acompaña también Francisco Javier López, que es sociólogo. Bienvenidos a los tres. Y yo os decía al principio que están cambiando muchas cosas, ¿no? Durante estas fechas y algunas no sé hasta qué punto para quedarse. Tenemos en cuanto a los comportamientos, al principio parecía que el riesgo era que teníamos que asumir que entrábamos en un confinamiento y teníamos que entenderlo y aceptarlo. Luego, esa prolongación del mismo, también aceptarlo. Y ahora aceptar que estamos en una desescalada en la que no debemos ser irresponsables. Son cambios de comportamiento que yo no sé hasta qué punto, cómo veis, que se están produciendo. Francisco Javier, por ejemplo. Bien, como bien estaba diciendo, es una situación que como sociedad nos ha pillado a todos, obviamente, a contrapié, no estábamos preparados y lo que estamos asistiendo es a un cambio en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de enfrentarnos como sociedad en conjunto a una problemática y a un enigma, algo que es desconocido. Y si el confinamiento ya nos pareció algo difícil, pero al fin y al cabo lo que buscábamos era refugiarnos en la seguridad de nuestro propio hogar. Lo que está suponiendo la desescalada es todo lo contrario, es la incertidumbre ante el qué va a pasar, ante el cómo vamos a actuar, cómo debemos actuar. Y máxime cuando vemos también que las directrices de esa desescalada tampoco es que parezca que sean las más adecuadas, o al menos la forma en la que se nos comunica tampoco parece que sea lo más adecuado. Con lo cual ahora debe imperar nunca el civismo, la colectividad como social, con esa corresponsabilidad a la hora de llevar a cabo la desescalada, pero para ello, repito, es necesario también tener unas pautas y una comunicación muy efectiva y muy clara por parte de las autoridades, que yo creo que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo con tener que esperar hasta las 12 de la noche para ver lo que dice el BOE, tener que la rueda de prensa de un ministro de las 12 de la mañana no tiene que ver nada con lo que te diga después el comité de expertos a las 7 de la tarde, y esa confusión como sociedad genera tensiones, y son las tensiones que estamos viendo y los comportamientos que por diversos actores de la sociedad también vemos que no están siendo todos los responsables que deberían ser. Solamente por dar algún detalle, estos últimos días se nos decía que en cuanto a la segunda vivienda, si se podía salir de la región o tenía que ser de lugares distintos, ahí hubo contradicciones, tuvieron que aclararse. Pablo, ¿cómo ves tú esos cambios de hábito en nosotros aquí, además teniendo en cuenta nuestra cultura, porque en otros lugares se lleva de manera muy diferente? A mí me parece, me maravilla la capacidad que tiene el ser humano de, cuando llega lo imposible, lo inesperado, lo inhabitual, lo sorprendente, lo invisible hasta entonces, cómo tenemos una capacidad de adaptación, unas reservas de fe, una resiliencia como especie extraordinaria. No es sorprendente, por tanto, que la especie humana, la especie, lo imposible, con qué rapidez. Y auguro que cuando llegue la nueva normalidad o llegue la normalidad, nos olvidaremos con una rapidez extraordinaria de todo lo que ha significado esta etapa en la experiencia humana, porque es una situación planetaria. El coronavirus ha galvanizado, ha trastornado nuestros espacios públicos y los espacios privados.
ha trastornado los espacios de la casa y ha trastornado el espacio de la oficina, del despacho y del lugar de desempeño profesional. Yo creo que va a dejar una serie de trazos en los comportamientos antropológicos de las personas muy notables. Creo que es increíble cómo ha afectado a rituales tan arraigados como los religiosos, la práctica de la religión, los enterramientos, la manera de celebrar. O sea, es increíble cómo en España hemos convertido en una celebración la hora de las 8 de la tarde y además cómo este hábito que se ha creado nuevo social se ha ramificado a nivel internacional y hoy en día en muchos países del mundo se practica el aplauso de las 8 de la tarde. Y por supuesto, creo que no va a quedar indemne y va a dejar un rastro muy importante esta etapa inusual, especial en la historia humana en la oficina. Creo que las oficinas van a ser transformadas radicalmente. El descubrimiento del teletrabajo, el descubrimiento del hogar como un lugar desde el que trabajar, eso va a quedar. Creo que los empresarios, el empujón que ha significado para el uso de tecnologías online, de potenciación de Internet, del comercio electrónico, etcétera, todo este impacto del entretenimiento, Netflix, etcétera, el auge de Netflix que ha sumado 16 millones de clientes en apenas unas semanas, es impresionante y va a dejar un rastro, un empuje, una aureola, un rebufo que se va a prolongar en el tiempo. Yo creo que, en suma, después el coronavirus va a dejar su huella en la manera de comportarnos, pero también auguro, como ya se está viendo en las plazas de Murcia, en las zonas de recreo de Murcia, que en el momento que se levantan un poco las restricciones, hay muchas personas que cambian el estilo de vida, cambian el chip radicalmente y se van al bullicio, a la discoteca, se van de vuelta al abrazo, se van de vuelta al beso y obviamente en ese contexto creo que existe un grave riesgo en sociedades mediterráneas como la nuestra tan táctiles de volver a un rebrote que nos golpee de nuevo y vuelva a hacer aumentar el número de víctimas y de casos en los hospitales. Carmelo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, quizás me salga ahí un poco más el brote sanitario, ¿no? Nos preocupa muchísimo. Como antropólogo social también, que también hay que decirlo, con lo cual me siento ahí muy cómodo, ¿no? A la hora de verlo. El ser humano es un ser social, y lógicamente pues busca lo público, busca el convivir con el resto de gente. Pero nos encontramos con situaciones de muy alto riesgo, nos guste o no nos guste. Y a veces antepone la necesidad de vivir a la necesidad de relacionarse. Ante momentos, me llama mucho la atención como bien dice Pablo, cuando ocurre el momento del confinamiento, las personas salió un gran bufo de solidaridad y la gente tenía mucho miedo, se encerró todo el mundo de una forma voluntaria. Me sorprendió, como sanitario me sorprendió. Casi tanto como ahora me está sorprendiendo que parezca como que no ha pasado nada. Es decir, se huye ahora mismo del encierro, estamos deseando que podamos coger y volver a salir a la calle y ahí empieza a contraponerse cosas muy importantes. La seguridad versus la libertad, ¿no? Individual. Y claro, en un espacio donde ya nos han dicho los sanitarios, los que saben de esto a nivel internacional, que el maldito coronavirus ha venido para quedarse de momento, pues da mucho miedo. Sinceramente, como sanitario nos da mucho miedo. Es algo que tendríamos que valorar. Ha transformado por completo nuestra perspectiva tanto individual, privada, como pública. Ya en el año 86, Ulrich Beck hablaba de la sociedad del riesgo, donde hablábamos de la invasión de lo privado, como ha ocurrido ahora. Casi nos han dicho cómo tenemos hasta que comportarnos, ¿no? El hecho de abrazar, de besar, el hecho de cómo tenemos que ponernos en escena. Creo que nuestra sociedad ahora mismo está sometida a una prueba de convivencia, a una prueba de quizá de nuevo modelo de interacción social. Es algo que realmente uno lo ven como una oportunidad de cambio y otros quizá lo vemos como una gran situación de riesgo, como una amenaza también para cierto tipo de situaciones. Hay dos cosas que me gustaría conocer vuestra opinión que se están produciendo, están encima la opinión pública continuamente. Y una de ellas es, por una parte, se pide que haya unidad, que todos vayamos juntos para poder salir, que no debe haber, digamos, grietas, porque si no sería problemático. Pero por otra parte se reclama que haya también libertad, ¿por qué no?, para discrepar y por tanto de crítica.
Y una de las cosas que la ha habido también es sobre el tema, por ejemplo, cuando se están dando los datos de los fallecimientos. No vemos en los periódicos, en los medios de comunicación, salvo en casos muy excepcionales, imágenes dramáticas. No se ven, de los féretros no se ven, solamente datos. Y seguramente eso es intencionado. Igual busca evitar riesgos emocionales en la opinión pública, pero también es hurtar parte de la realidad. No sé sobre una cosa y otra, ¿cuál es vuestro punto de vista? Pablo, ¿tú cómo analizas esta situación? Bueno, desde el punto de vista de la ley, cuando una sociedad tiene un gobierno, se ha dado un gobierno, además una sociedad democrática, y se aprueban una serie de decretos, de leyes, de ordenanzas, deben ser cumplidos por todos. No puede ser que haya excepciones porque perderíamos el sentido de sociedad, de colectivo, de nación, de patria y de Estado. Entonces, para que haya un Estado de derecho en España, pues para eso debe haber un respeto de lo que se aprueba en un Parlamento, de lo que aprueba un gobierno que tenga potestades para aprobar esas normativas. Con lo cual, cierto, sería caótico, demostraría que nuestra sociedad está llena de agujeros y es muy débil si cuando un gobierno aprueba una normativa, sea a la escala que sea, autonómica, municipal o nacional, si no hubiese una adhesión social inmediata y, por supuesto, a los que no se rigen por esa ley debe haber una penalización. Hemos visto cómo la policía, la Guardia Civil y el Ejército han puesto miles de multas. Una cosa es la acción y una cosa es la potestad, la autoritas que tiene un gobierno para aprobar una ley, sea correcta o incorrecta. Después habrá elecciones. Podremos en las elecciones expresar nuestra opinión sobre cómo el gobierno que nos hemos dado ha operado en este contexto de crisis. Otra cosa distinta es la opinión, es decir, las opiniones son libres y la discrepancia también. Hemos hablado antes en otras circunstancias de la libertad de prensa. Hemos visto cómo el gobierno, por desgracia, ha enseñado la patita en el sentido de hacer amagos para restringir la libertad de opinión, la libertad de prensa. Hablamos de las limitaciones a los periodistas en las ruedas de prensa del presidente del gobierno. Hablamos de la pregunta del CIS famosa de Tezanos sobre si no deberían acogotarse, silenciarse lo que no son voces oficiales. Y en ese sentido creo que hay que tener mucho cuidado porque hay que distinguir la acción de la opinión. Esta es una sociedad libre, es una sociedad que incluso en los casos de estado de sitio, de estado de excepción o de estado de alarma, tenemos garantizados los derechos a la discrepancia, a la opinión discrepante, pero cumpliendo la ley, cumpliendo la ley. No puede haber una discrepancia de no cumplir la ley. Y por último, hablas de cómo se ha tratado informativamente la muerte en esta etapa de coronavirus. Te diré algo, a mí más pavor y más miedo que posiblemente enseñarme a un enfermo, el cadáver de un enfermo de coronavirus, recuerdo como una imagen glacial que no olvidaré, que me ha golpeado psicológicamente y que me ha hecho apreciar lo horripilante, lo terriblemente dramático que ha sido el coronavirus para las familias que han tenido casos. Yo, la imagen más terrible que recuerdo de esta etapa de coronavirus ha sido el espacio glacial de IFEMA de Madrid vacío, con miles de camas esperando a sus enfermos. Esa imagen de ese enorme hangar gigantesco, vacío, con camas perfectamente alineadas, esperando a la víctima del coronavirus, ya me ha dejado un suficiente hálito de lo terrible que es la pandemia. No necesito ver a los muertos. Creo que ver a los muertos hay que enseñarlos con cuidado porque cuando uno empieza a enseñar vísceras, cuando empieza a enseñar cadáveres, pues entra en el amarillismo y en lo morboso. Y yo aprecio que no se haya transgredido ese límite entre lo informativo y el amarillismo y lo morboso. No hay que dar pie en una catástrofe epidemiológica como esta a lo amarillo o a lo morboso. Y en ese sentido me parece que los medios han hecho un uso apropiado y se han contenido para el trato de la muerte, hacerlo de una manera sensible. Francisco Javier. Aún estando en parte de acuerdo con Pablo, sí tengo que discrepar porque lo que tampoco entonces es de recibo y no comprendo por qué los medios, siguiendo esas pautas que bien decías, han intentado salvaguardar a las víctimas de la enfermedad, su intimidad, sobre todo a la hora de la muerte, en nuestro país. Y sin embargo, sí vemos a los muertos por coronavirus en países de Sudamérica, en Estados Unidos, y los nuestros no los vemos. Aquí el Estado ha actuado de una forma excesivamente paternalista.
Porque ya no solamente es el hecho de que no hayamos visto muertos, es que prácticamente hasta bien avanzado el confinamiento, ni siquiera veíamos las imágenes, veíamos imágenes o teníamos acceso a cómo se estaba trabajando en los hospitales, cómo era el día a día en las UCI. Eso ha ocurrido bastante más adelante y probablemente también tenga mucho que ver porque las autoridades no han permitido el acceso a los periodistas, más allá de por cuestiones sanitarias, para que no se viese en las condiciones tan lamentables que el personal sanitario estaba trabajando. Ahora entiendo que Carmelo nos podrá comentar, pero se han vivido situaciones realmente dantescas y no solamente, y no puntuales, ha sido a nivel nacional. En unas comunidades con mayor incidencia que otras, también en función de la incidencia que ha tenido el virus. Pero se nos ha ocultado y las autoridades sanitarias han intentado también tapar de alguna manera las protestas de los sanitarios. Todos hemos recibido por redes sociales o incluso por mensajería instantánea de familiares viendo las condiciones en las que estaban desarrollando su trabajo, con lo cual el Estado ha ejercido cierto nivel de censura, ya no solamente de la libertad, sino que ha intentado ser excesivamente paternalista y yo creo que ahora conforme vayamos avanzando un poco también en el debate iremos viendo cómo se están de nuevos términos anti-ideologizados hacia esa nueva realidad que se nos quiere imponer, porque tienen todo el relato que se está montando es un discurso bastante ideologizante y creo que desde el inicio de la epidemia estamos asistiendo a eso. Y era necesario ver muertos. Probablemente no era necesario comer todos los días con un telediario viéndolo, pero a lo mejor si la gente visto o no solamente en una santa, he visto más féretros, hoy te ibas a las 6 de la tarde a Alfonso X aquí en Francia y no veríamos aglomeraciones como vi yo ayer, por ejemplo, de montones de gente, grupos de 6, 7 parejas de padres con sus respectivos hijos en el paseo y la policía pasando y tampoco nadie le estaba diciendo a nadie absolutamente mantengan ustedes la distancia. Es decir, claro, si no tenemos conciencia de lo que realmente ha ocurrido porque se nos ha estado ocultando de cierta manera, obviamente la gente ahora también responde de una forma mucho más irresponsable. Carmelo, yo decía antes, por tu profesión, que eres enfermero, estás en contacto con la profesión. Estamos en el Año Internacional de la Enfermería, antes de ayer fue, ¿no? El día más internacional. Y hemos hablado en varias ocasiones con médicos en este programa, pero sin duda alguna la labor del enfermero, de la enfermera es un pilar fundamental en el tratamiento, en la cercanía, ¿no? a la persona afectada. Y tú además, quiero ponerlo en valor en este programa, evidentemente, porque es de justicia. Y yo imagino que entre vosotros, entre los profesionales, hay algunos que dicen, no, ese reconocimiento, ese aplauso no debería producirse, otros que lo agradecen. ¿Qué percibes tú en general entre tus compañeros sobre el trabajo que se está haciendo por parte de la profesión durante esta crisis? Pues mira, Antonio, yo como enfermero, muchos de mis compañeros, lógico, cuando hay una situación de presión, como pasó mucho al principio, esos aplausos fueron fundamentales, básicamente porque ante una situación donde te vas a casa con la sensación de que no llegas, cuando te encuentras con un reconocimiento público, te das cuenta que la gente por lo menos sí que está viendo que te estás esforzando todo lo que puedes y más. Pero eso sigue siendo exclusivamente algo coyuntural, puntual. El que es enfermero, médico, fisioterapeuta, cualquiera que está en una profesión de la salud, no está en esto por los aplausos de la gente. Está por la labor de cuidar a otras personas, de servir a otras personas. Y creo por eso, por lo que últimamente muchos de nuestros compañeros, incluido yo, son los que te dicen, nos da vergüenza, cierto rubor el aplauso de las 8 de la tarde porque estamos haciendo lo que debemos de hacer. Es nuestro deber hacer las cosas como lo hacemos y de la forma en que lo hacemos, ¿no? Eso no quita que estemos un poco, bueno, claro, enfadados. Claro que tenemos que estar enfadados, como todo el sistema, ¿no? Porque nos da la sensación de que se está pasando esto, disminuye el número de muertos, disminuye el número de contagios y como que si aquí
como hablábamos antes, ¿no? Esa sensación de normalidad que vamos buscando todos realmente como mecanismo de defensa psicológico es como si no hubiese ocurrido nada tampoco en la provisión de recursos. Hemos estado durante mucho tiempo sin los medios necesarios para atender a los pacientes. Muchos de nuestros compañeros están contagiados. Hay compañeros nuestros que han muerto. Y nadie nos tiene que poner una lápida, ni un monumento a los que estamos vivos. Esos muertos, esos contagiados están ahí para recordarnos que el sistema no es tan infalible como otros decían. Es un sistema débil en algunas cosas que tenemos que potenciar al máximo. Y no me refiero a una cuestión de público, que creo que, siguiendo un poquito lo que decía Francisco Javier, estamos en ese momento de politización de las opiniones, ¿no? de la ideología de la opinión. Creo que no es una cuestión, la sanidad no es público-privada, la sanidad es sanidad y punto y pelota. El paciente, cuando está enfermo no para el público o para el privado, está enfermo y necesita que lo ayuden, tanto de un sitio como de otro. Y eso sí es cierto que se ha manipulado, eso sí es cierto que se ha intentado no decirlo, claro, es que ya no viene al lugar, habla esto de defensa de sanidad pública. La residencia de Murcia, por ejemplo, el 90% de las residencias, 90 y pico % de residencias son privadas. Gestionamos 4.000 y pico plazas en Murcia de tipo privado. Asociaciones, fundaciones, entidades mercantiles. Y creo que eso no quita la atención que se le ha prestado a los ancianos, ¿no? Entonces, claro, desde nuestro gremio como enfermería, a pesar de que la enfermería geriátrica es muy poco conocida, Antonio, desgraciadamente, muy poco conocida, somos los enfermeros del abuelico, no somos las enfermeras geriátricas, desgraciadamente, todavía, pues resulta que claro, todo esto, pues sí, por un lado te gratifica que la gente ya por fin se fije en nuestro gremio, pero por otro lado te sigue preocupando por aquello de decir, ¿y hasta ahora en qué estabais pensando? ¿No? Es que no, esto no se estaba haciendo, no estábamos aquí, ¿o qué? ¿Pablo? Sí, no, en primer lugar, me hace gracia que, entre comillas, está la anécdota que Carmelo se presenta como enfermero, porque tuve un debate semántico y lingüístico con la decana de la Facultad de Enfermería de la UCAM, que es Paloma Echevarría, excelente profesional. Ella escribió un artículo en La Opinión el día de la enfermería y hacía mucho hincapié en que se dice enfermera. Y todo el artículo se refería a las enfermeras. Y yo le escribí y le dije, vamos a ver, también hay enfermeros. Y me respondió en el correo, no, está asimilado por los hombres que la profesión es enfermera. Lo cual crea una situación específica en la profesión que está tan feminizada que, según me contaba ella, se asume que se dice enfermera aunque sea un caballero el que ejerce la enfermería. Eso en cuanto a la anécdota. Pero luego yo, sinceramente, durante años era un poco cínico respecto a un mantra que se repetía de una y otra vez por parte de la clase política, que es, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. La verdad es que yo llevaba 10 años escuchando este mantra y no terminaba de creérmelo, porque visitaba otros países, porque veía el gasto sanitario en otros países, porque veía lo que me decían antiguos alumnos de la Universidad Católica de las áreas de enfermería o de fisioterapia que trabajan en el mundo escandinavo, por ejemplo, en Noruega, y a mí se repetía el mantra, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Yo no dudo que tengamos en algún parámetro determinado, por ejemplo, la inclusividad o la democratización, uno de los mejores sistemas sanitarios, pero el coronavirus, la enfermedad del coronavirus ha demostrado que tenemos un sistema sanitario que ante esta pandemia, primero ha hecho un análisis tardío y erróneo, los epidemiólogos, un análisis tardío y erróneo de la coyuntura. España tomó medidas mal y tarde. El gobierno, y asumo que el gobierno está asesorado por expertos, y los expertos se debieron de equivocar. En segundo lugar, nos faltaba de todo. Y es una pena, y es una tragedia que el excelente personal y la excelente ciudadanía que tiene este país, la que aplaude en los balcones, pero la ciudadanía que, como Carmelo y como médicos, doctores, personal de los hospitales, han tenido que morir por el bajo nivel de preparación que teníamos, porque no teníamos medios, porque no teníamos los medios más elementales ante una coyuntura como esta, que la OMS lleva advirtiendo que es una posibilidad real desde hace mucho tiempo y reiterándolo. Entonces, en ese sentido me parece una vergüenza y una tragedia que tantas personas valiosas hayan tenido que dar su vida por una falta de medios y de preparación. También quizá porque desde el año 2008 con la crisis económica ha habido unos recortes masivos en todo y también en sanidad. Pero hemos seguido diciendo
que teníamos la mejor sanidad del mundo. Bien, el coronavirus y la pandemia han demostrado que no es cierto. Yo espero que después de superada la pandemia se haga una auditoría muy pormenorizada de por qué a tantos niveles y de una manera tan catastrófica ha fallado el sistema y a causa de ello tantas personas buenas han muerto. Francisco Javier, te doy la palabra, pero antes quería volver a Carmelo porque estamos hablando en general del sistema sanitario, pero quiero poner en foco en las residencias de ancianos porque se ha publicado mucho, se ha hablado mucho sobre si ha habido ancianos que se han dejado abandonados. Sin embargo, se han visto imágenes de enfermeros y de asistentes volcados y comprometidos que se han quedado a vivir dentro de la residencia de ancianos con los ancianos. Se han hecho pruebas en la región de Murcia que se han conocido ayer o hoy en el sentido de que no hay personal en las residencias que esté afectado por coronavirus. Y también el defensor del pueblo creo que ha dado a conocer un resumen en el que dice que ahora no, que antes ya hacía falta personal en las residencias, especialmente de perfil sanitario. ¿Tú qué valoración haces en general sobre la situación en las residencias de ancianos? Mira, es un mundo que voy a intentar resumir un poquito porque es muy complejo, es muy complejo. La residencia es un recurso social, no se nos puede olvidar que es un recurso social. ¿Y por qué digo que es social? Porque la residencia, el perfil de anciano que hay en una residencia, también lo hay en la casa. La diferencia es que entre el que hay en la casa muy bien atendido con familia o con cuidadores o lo que sea, en la residencia no existe esa figura del cuidador o de la familia. ¿Por qué digo todo esto, Antonio? Porque realmente uno va a parar una residencia cuando la familia o no puede o no considera oportuno, o por lo que sea, el atender a una persona mayor. No hay que criminalizar a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo, eso hay que entender que se ha geriatrizado el perfil. Los ancianos llegan cada vez, lógicamente, y creo que como tiene que ser, cuanto más tiempo esté en la casa, mejor, Antonio. Cuanto más tiempo uno esté en su casa, mejor. Como la casa de uno, como decía Dorothy, ¿no? En El Mago de Oz, no hay nada mejor que la casa de uno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando llega ya a una residencia, llegue con un perfil muy asistido, persona que necesita muchos cuidados. ¿Qué ha ocurrido? Pues que durante mucho tiempo las residencias han ido haciéndose eco de esa necesidad, cosa que la administración sanitaria no lo ha hecho. La administración sanitaria pensó siempre que las residencias son cosas sociales, son asilos, si me permitís la expresión, ¿no? Son asilos de recogimiento. Hemos tenido durante muchos años que el personal sanitario que trabajamos en residencia especializarnos mucho e hipertrofiar la carga sanitaria que hacíamos desde dentro. Y hemos intentado compensar la carencia, no digo la alteración, no, la carencia de una atención, de ciertos estamentos de atención sanitaria para que nuestros ancianos vayan al hospital solo y exclusivamente cuando haga falta y que estén atendidos como haga falta. Claro, en ese marco es comprensible que claro que hace falta personal sanitario, pero es que las residencias no somos estamentos sanitarios. Ese personal sanitario, ¿hasta qué punto tiene que hacerlo una residencia? Que entiendo, insisto otra vez, es la alternativa a un hogar en un momento determinado. Claro, todo eso lo vemos en un marco donde, yo tengo que decirlo, ¿no? Es decir, Murcia no es de las peores comunidades autónomas, ni mucho menos, ¿eh? Murcia estamos en tercer o cuarto puesto en un ranking que hay por ahí dando vueltas en cuanto a calidad asistencial con las personas mayores. El precio plaza, que hay que decirlo, aunque suene feo en este contexto, pero hay que decirlo, no es precisamente un precio plaza que, a ver, nos pagan a 51 euros, 52 euros por persona y día, Antonio. Eso, yo me encantaría encontrar un hostal que me cobrara eso, que me cobrara eso por día. Y con eso tenemos que atender a los ancianos en el tema sanitario y tema social. Y desgraciadamente eso, llega un momento donde tienes que optar por la parte sanitaria y quizás dejarte más la social. Nos encantaría que nuestros ancianos tuviesen mucho más, por ejemplo, mucho más programas sociales, mucho más, vamos a salir a la playa, vamos a salir a un sitio, a otro, que ahora tampoco van a poder hacerlo, desgraciadamente, los pobres. Claro, en ese contexto, seguro que entiendes lo que decimos de, claro que falta personal sanitario, ojalá. El decreto que nos regula a nosotros, el decreto 69/2005 de la Comunidad Autónoma de Murcia, digo bien, de año 2005, un decreto que tiene ya 15 años de antigüedad, establece que para un promedio de 100 ancianos hace falta un mínimo de 5 horas al día, 5 horas al día de enfermería. Claro, en ese contexto es imposible atender adecuadamente ni bien a los ancianos. Por eso, con recursos propios de las propias entidades, se ha ido hipertrofiando la asistencia sanitaria, pero tiene un techo, tiene un tope, que es el tope de la posibilidad. Yo puedo hacer hasta donde puedo hacer.
En ese contexto es donde dice, claro que falta personal sanitario, pero insisto, porque quien debería de prestarlo no lo está prestando. Ahora sí que se parece que ha habido una especie de... Se han removido muchas conciencias, se está admitiendo en privado, no tanto en público, que es verdad que las cosas no se han hecho todo lo bien que se deberían de hacer, ¿no? Como pasa con todo esto, pero el daño está hecho, ¿eh? El daño está hecho. Y claro, ha transformado por completo la propia atención. O sea, llega un momento donde es imposible hacer más de lo que se hace con los medios que tenemos. En una plaza, un coste de plaza, por ejemplo, de una plaza pública, está en torno a 4.500, 5.000 euros. A nosotros nos pagan 1.600 euros, Antonio. No es cuestión de hablar de dinero, es cuestión de hablar de recursos para poder... Es eso lo que a mí me encantaría responderle al defensor del pueblo. Mire usted, si tiene usted razón, pero dentro de que tenga usted razón, no es conmigo que tiene usted que hablar. No es conmigo con quien tiene usted que hablar. Yo ojalá pudiera hacer más de lo que hago. Francisco Javier. Con el tema este de las residencias, es que la verdad hemos asistido a un abandono por parte no solamente de las administraciones, es por parte de la sociedad. La gente no conoce cómo funciona la residencia de ancianos y sigue todo el mundo pensando en que es ese asilo, igual que las guarderías hasta hace nada se entendían que eran el aparcaniños, las residencias de ancianos se han entendido como que son el aparca ancianos. Y la labor de una residencia de ancianos va mucho más allá de ser el sitio en el que pasen sus últimos días nuestros mayores porque no tienen otra familia o porque la familia no puede hacerse cargo por distintos niveles de dependencia. No, la labor que se hace dentro de una residencia va mucho más allá. Tenemos el papel desde los médicos geriatras, los enfermeros, tenemos a los terapeutas ocupacionales, tenemos asistentes sociales, tenemos auxiliares, es decir, tenemos un abanico de profesionales tan sumamente amplio que es verdad que el coste de mantener todo eso para que no sea precisamente un aparcamiento o un lugar en el que se lleve a la gente a que pueda morir de una manera digna, sino que es un sitio en el que esos mayores que han estado toda su vida trabajando y que por las razones que sea no tienen su familia o no tienen familia directamente y se ven obligados a acabar en una residencia, lo hagan de una forma digna y de una forma digna en la cual se le puedan ofrecer desde terapias médicas a terapias sociales, de interacción social, etcétera. Son muchos los profesionales que al final interactúan ahí y obviamente esto es lo que la crisis del COVID lo que nos ha dejado entrever es que en el caso de la residencia de ancianos, no solamente la administración, la legislación en sí no es lo suficientemente efectiva y debería estar todo muchísimo más regulado cuáles son las funciones que tienen que tener cada uno y sobre todo después, en el caso de la propia administración, tanto en sus propios centros como en los centros privados, tiene que existir una labor de inspección para que se vea que esos parámetros se están cumpliendo. Afortunadamente, por mucho que el amarillismo del que hablábamos antes respecto a los ataúdes o respecto a los muertos no se ha visto, con la residencia de ancianos sí se ha visto un amarillismo tremendo. Estamos hablando que, no sé, Carmelo, exactamente cuántas residencias hay en la comunidad autónoma de Murcia, pero ha habido casos de COVID en 4, creo recordar, que ha sido. Es decir, creo que la labor que desde los centros, tanto públicos como privados, por parte de los profesionales ha sido bestial y más si hablábamos que los hospitales no tenían medios, en las residencias tenían todavía mucho menos. Después estaba el tema de la medicalización de las residencias de ancianos como si fuera la panacea para frenar la pandemia y no colapsar el sistema. Eso era al final como otra pescadilla que se mordía la cola. Las residencias de ancianos no están tampoco preparadas para ser medicalizadas así porque sí. La mayoría son residencias, si no me corrige, donde los ancianos comparten habitaciones, etcétera. Es decir, tampoco era lo más sencillo. Es decir, una vez pasemos toda esta crisis sanitaria, tendremos que abordar una reforma tanto sanitaria como en la parte social en lo que atañe a la residencia de ancianos y poner en valor el trabajo que se está desempeñando dentro de esas instituciones y de los profesionales que están desarrollándolo. Porque yo estoy seguro que la palabra terapeuta ocupacional que acabo de decir yo hace un momento, al 90% de los espectadores que nos estén viendo ni siquiera saben qué es lo que hace esa persona. Pues mire, es la persona que cuando un abuelo, cuando una abuela está con Alzheimer, está pendiente de ella, está fomentándole más allá de la fisioterapia, ayudándole, estimulándole, etcétera, para que esa persona se aferre a la vida
sea capaz de aferrarse a los recuerdos, para facilitar que después colabore de una forma más efectiva en el tratamiento por parte de los enfermeros o de los médicos geriatras. Pues como eso hay montones de profesiones que están dentro de la residencia y que tienen que ser puestas en valor y que yo creo que necesitan una profunda reforma todo el sistema y después intrincar la parte social con la parte sanitaria. Porque, como decía Pablo, se le echaba la boca de decir que es el mejor sistema sanitario y obviamente es un sistema sanitario que falla. Lo que sí nos ha demostrado esto es que el sistema sanitario a lo mejor no es el mejor, pero los sanitarios que tenemos, pese a no tener sus medios, sí que son de los mejorcitos que podíamos encontrar. Eso sí, vaya por delante, desde las enfermeras a los médicos. Se ha quedado aparcado un tema de debate relacionándolo con los ancianos, que, bueno, ojalá que se haya aparcado definitivamente, pero no sé hasta qué punto creéis que puede ser. Cuando la crisis estaba en su peor momento, ¿os acordáis? Sobre todo en algunos lugares, en algunos países como Holanda, se llegó a decir que como no había recursos sanitarios para todos, pues que era mejor centrarlo en aquellas personas que tenían una perspectiva de vida mayores y que a los ancianos pues había que dejarlos porque tampoco había por qué malgastar, entre comillas, los recursos que había que eran finitos. Aquello como bajó la curva, no se ha vuelto a hablar. Además, fue el momento en el que poco antes se había hablado de la ley de eutanasias en varios lugares. Pablo, ¿tú crees que ese debate, no sé si a ti te llegó a dañar moralmente y si es un debate cerrado o que se mostró en un momento de crisis y que por tanto podría reabrirse? Tu opinión y también la de Carmelo. Ese tipo de decisiones, ese tipo de preguntas, hay que hacérselas, porque, por ejemplo, por traer un paralelismo, ahora que se está trabajando en los coches inteligentes, esos coches inteligentes hay que programarlos para que sean capaces de decidir si se encuentran, si el coche tiene que girar, tiene que elegir entre matar a un niño y matar a un anciano, ¿qué decisión toma el coche? Esto llevado a los recursos en una situación de escasez de recursos, es legítima hacerse la pregunta. Ahora es importante cómo lo respondes. No está determinado cómo debamos valorar la vida. No es un automatismo señalar que la vida de un joven vale más que la de un anciano. Pero sí que es cierto que en circunstancias críticas ese tipo de preguntas conviene hacérselas, porque también ha habido otra dinámica, otra pregunta clave en esta pandemia. ¿Qué elegimos, la economía o la vida? Podríamos tal vez haber dejado que el coronavirus aplastase, entrase en nuestras sociedades a saco, no haber parado el sistema económico, porque también sabemos que, por ejemplo, una pérdida de un punto en el PIB significa 100.000 personas en la pobreza, y significa la pobreza es una enfermedad, y la pobreza, de ella se deducen enfermedades. Entonces, también se muere cuando se empobrece una sociedad. Cuando uno ha elegido la bolsa o la vida y ha elegido salvar vidas a costa de la economía, también ahí hay invisible una tasa de muertos, hay una tasa de criminalidad, etcétera, que va inoculada dentro de esa decisión. Con lo cual, es legítimo hacerse la pregunta. Ahora, la respuesta es cierto que yo no me atrevería a darla. No me siento habilitado deontológicamente para elegir entre la vida de un niño o la vida de un anciano. Sí quería decir que esta pandemia se ha cebado con dos sectores sociales que están polarizados. Se ha cebado, obviamente, con los ancianos que han pagado con su vida. La tasa de muertos y la mortandad de la pandemia, como sabemos, en un 95% o más son personas de más de 60 años. Pero el otro sector con el que se ha cebado el coronavirus son los jóvenes que lo van a pagar con su futuro económico, es decir, con su calidad de vida y con su nivel de vida. Porque obviamente las economías del mundo y las europeas, por supuesto, qué oportunidades, qué capacidades van a tener para dar buenos empleos, buenos salarios a sus jóvenes. Nuestros jóvenes españoles en particular tienen una tasa de paro del 33%. Y ahora cuando intentemos realzar la potencia de nuestra economía con las ayudas de la Unión Europea, con el gasto público español, con el endeudamiento, vamos a ver que es muy complicado resarcir a los jóvenes. Por otra parte, quería señalar que vamos hacia sociedades geriatrizadas. Estamos caminando hacia sociedades con una tasa de ancianos que van a dominar la pirámide poblacional. España tiene la mayor esperanza de vida del mundo y cada vez tenemos más ancianos que tienen que ser soportados en sentido de llevados, alimentados con las pensiones durante más años. Hoy en día la esperanza de vida en España es con la de Japón, la más larga del mundo, 86 años. ¿Ahora qué? ¿Qué me toca decir? Mucho cuidado porque
antes de que el coronavirus llegase con la guadaña, asesinando, mutilando a los ancianos, cosa que es una desgracia y desde luego de un dramatismo extremo, lo cierto es que las sociedades occidentales estaban creando y fomentando una cultura de la muerte que caminaba hacia la eliminación del anciano, la eliminación del débil por medio de la eutanasia y soluciones parecidas, que en el fondo eran soluciones enmascaradas para quitarse de en medio a los viejos que no son productivos. Por eso el coronavirus ha actuado como una especie de supermaquinaria eutanásica biológica terrible a los ancianos. Y quiero por último señalar una cosa. Hay países como Francia donde se contabilizaba una víctima, tú eras víctima del coronavirus, si habías sido analizado en un hospital y si morías en un hospital. Cuando sumemos a las tasas de mortandad de Reino Unido, Francia y también España, el número real de muertos ancianos, sobre todo en casas y en asilos y en ancianatos, el número va a crecer sustancialmente, porque la tasa que no se ve es mucho mayor que la que se ve y todavía el cómputo de muertos entre los ancianos no se ha hecho correctamente. Carmelo, decía Pablo que a la hora de tomar decisiones sobre la edad no es un criterio, que no podría él tomarla porque la vida vale igual, para él vale de una persona como de otra, pero había quien sí tenía claro qué vidas valían más o qué vidas valían menos, ¿no? En esos momentos. Aquí yo, bueno, de una forma así un poco por alusión propia, ¿no, Pablo? Por aquello de... soy presidente de un comité de ética de la residencia donde yo trabajo, desempeño mi labor, afortunadamente, ¿no? Y mira, a mí me resulta de forma introductoria, paradójico, cómo en una sociedad como la nuestra, que se habla de sociedad del bienestar, sociedad, bueno, civilizada, sociedad progresista, donde estamos reclamando dinero, y me parece de forma justificada, para investigación, para mejorar la vida de las personas, para aumentar en definitiva la esperanza de vida, que prácticamente se ha duplicado en un siglo y poco, y al mismo tiempo hablar de que quiero llegar a más años y que luego me queje de que la gente tiene muchos años. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, es un mensaje que a nuestros jóvenes le estamos lanzando de tipo irónico, como poco, por no decir cínico. Claro, ahí, en ese gran confusión, es cuando nacen esas grandes digresiones, casi desde el punto de vista ético, ya no bioético, desde el punto de vista ético. ¿Qué es la persona humana? Que es donde realmente echamos de menos esa denominación. Ante la afluencia, el nacimiento, el brote de grandes neologismos y de nuevos eufemismos como renormalización, nueva normalidad, etcétera, etcétera, nadie habla de la persona humana, que está caracterizada por dignidad, la dignidad humana. Y claro, no hemos dado cuenta más que nunca en momentos como esta, donde el ser humano está sometido a una situación de crisis vital, como puede ser una pandemia de este tipo, que no respeta a nadie, pero que desgraciadamente se ceba con los más débiles, en este caso los ancianos. Los ancianos no tienen culpa de tener un sistema inmunitario más débil ni de tener unas características que lo hagan más vulnerable a una enfermedad. Un anciano no puede pagar por ser anciano con el abandono por parte de un sistema sanitario que debería de atenderle, precisamente porque es más vulnerable. Claro, ahí donde te encuentras, nos hemos dado cuenta, ¿no?, que ha tenido que llegar a intervenir un Tribunal Superior de Justicia, como el de Cataluña, ante un protocolo que sacó un hospital de esa comunidad autónoma, en donde en una tabla muy concreta justificaban, con ciertos parámetros desde luego dantescos, el tomar la edad como un criterio de exclusión, por ejemplo, de la UCI. No sé si me explico. Es decir, menos mal que vino el Comité de Bioética Nacional a poner las cosas en su sitio y hablar de dignidad humana. Y decir que la pregunta clave sería, ante un anciano enfermo, con COVID o sin él, a la hora de decidir si derivarlo o no a un hospital, sería, ¿qué hubiese hecho si no hubiese estado el COVID? Esa es la pregunta. Es decir, ¿hasta qué punto el anciano tampoco consiste en hacerle tratamiento desproporcionado, en ensañarte terapéuticamente? No es eso, sino ¿qué hubieses hecho si no hubiésemos estado hablando todo el rato de la UCI o del COVID? Esa es la clave. En esa tabla, por ejemplo, uno de los criterios que justificaban la utilización de la edad como un criterio excluyente estaba el dar por supuesto que por encima de 80 años ya está agotado el proyecto vital. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. Yo, claro, me venía a la cabeza mi Josefa, digo mi Josefa con mucho cariño. Josefa tiene 101 años,
cumplió 102 en el mes de marzo. Y Josefa, cuando fui el otro día a verla a la residencia, ¿de acuerdo? A ver cómo está, me decía Josefa, mire usted, don Carmelo, a ver qué hacemos ya, que mi cumpleaños fue en marzo y no me dejan salir, yo tengo que hacer una fiesta de cumpleaños. Me gustaría que me dijeran lo de Cataluña, que le dijesen a Josefa que a partir de 80 años no hay que derivarla a ningún sitio o que su proyecto vital está agotado. Entonces, claro, ahí nos encontramos contra un gran, creo, y digo muy bien, contra un gran enemigo que es el utilitarismo. Es el hecho, de hecho se ha puesto esa palabra en muchos protocolos, es decir, una perspectiva utilitarista, que es aquello que ante la necesidad del recurso o recurso escaso, hacer lo mejor para la mayor parte de gente a pesar de. Yo no es por nada, por mi formación, quizá por mi creencia, quizá por mis valores, ¿no? O principios que no son mejores que el resto, ¿de acuerdo? Pero yo creo que llevo toda la vida trabajando con ancianos. Si yo pensara que el mayor bien es el que debe de primar, pues no atendería a los ancianos. No sé si me explico. Es decir, llega un momento donde la perspectiva humanista, que es la que tenemos que defender, es la que no debe nunca de perder de vista, valga la redundancia, la dignidad humana como el único criterio para poder atender a una persona, no su edad. Y eso nos preocupa, porque nos da la idea, como bien decía Antonio, nos recuerda ese fantasma de la eutanasia, ese fantasma de ese oportunismo de, jolín, ya que estamos, pues ya que pasa, ¿no?, el Pisuerga por Valladolid, pues oye, pues mira, pues esto está justificado. Yo creo que no, es terrible. A mí, sinceramente, se me han removido muchos fantasmas y me preocupa mucho lo que pueda pasar de aquí en adelante. Francisco Javier, hay algunos, ahora se ha hecho referencia, Carmelo, a algunos términos que se están poniendo, bueno, que están poniendo de moda, están en el común, ¿no? Y hay algunos más, ¿no? Como esto de la nueva, hay dos, ¿no? Que Sí, la nueva normalidad, ¿no? tenemos varios Y la hits. distancia social. Hay dos o tres que se están poniendo de moda y yo no sé si los tenemos que asumir, los tenemos que interiorizar o no del todo. Hay que replantearse un poco lo que pueden significar. Mira, yo cada vez que oigo que alguien dice nueva normalidad, pienso que ha muerto una hada en nunca jamás. Vamos, ¿qué nueva normalidad? Vamos, no tenemos que aspirar a ir a una nueva normalidad. Tenemos que aspirar a normalizar la situación, a retomar nuestra vida normal. Y para retomar nuestra vida normal, lo que tendremos que es incluir nuevos hábitos sanitarios, de distancias de seguridad, de teletrabajo, sociales, etcétera. Pero no una nueva normalidad. La connotación que tiene ese acuñamiento de términos son un tanto, cuando menos, tenebrosos y totalitarios. Es como aquello de el régimen que surge después de la guerra, la nueva España, o el nuevo tal. No, no, no. Nosotros tenemos que recuperar la normalidad, no una nueva normalidad, sino será una normalidad que vaya asimilando nuevos hábitos en distintas parcelas. Y junto a eso tenemos el distanciamiento social. Ese es el segundo gran... ¿Cómo que distanciamiento social? Será distancia de seguridad o distancia de seguridad sanitaria, como queramos denominarlo. Pero distanciamiento social, no. Mire usted, un distanciamiento social implicaría un aislamiento. Y precisamente nosotros, como españoles, como latinos que somos probablemente de las personas más sociables que hay. Con lo cual no hay un distanciamiento social. Una de las cosas que nos ha traído precisamente el confinamiento ha sido redescubrir antiguas formas de socialización. Porque más allá de la utilización de las aplicaciones, este programa lo estamos haciendo a través de una aplicación, cada uno en nuestra casa, pero en las ciudades, por ejemplo, nos cruzábamos con los vecinos y prácticamente mucho un buenos días, un buenas tardes. Y sin embargo, en esa España de los balcones se han iniciado unos procesos no de distanciamiento social, de acercamiento social, de conocer a tus vecinos, de hablar con tus vecinos, de solidaridad, de preocuparte por tu vecina mayor para ir a hacer la compra. Es decir, no hay un distanciamiento social, ha habido un acercamiento social. Es decir, no nos hablen de distanciamiento social, háblennos de distancias de seguridad. Después tenemos otro término, también surgido a raíz del COVID, cuando en la segunda o tercera semana del estado de alarma pasamos a la hibernación de la actividad económica. ¿Vale? Porque había que parar
durante un tiempo que era como como si tuviéramos a Walt Disney, lo tuviésemos tionizado y de buenas a primeras lo sacásemos y iba todo a pasar como que no había pasado nada. Y ahora nos hablan de recuperación. No, aquí no hay una guerra. Aquí hubo un parón y ahora lo que tiene que haber es una reactivación de la economía, del tejido empresarial. Y esa reactivación tiene que ir afrontando nuevos retos, obviamente, un mercado laboral que tiene que ser completamente distinto porque hoy, por ejemplo, se han conocido cuáles van a ser las profesiones más demandadas en la era post-COVID cuáles están siendo. Es decir, estamos asistiendo a la creación de una serie de términos, de neologismos, que ya te digo, para mí me parecen un poco temerarios, temerosos y sobre todo un poco excesivamente totalitarios. Que si a ello lo acompañas con la actuación de las autoridades, en este caso de la autoridad competente y mando único, puesto que es el que tiene todas las competencias asumidas, aunque algunas las delegue después, en cuanto a libertad de expresión, libertad de prensa, transparencia, etcétera, yo creo que estamos en una deriva un tanto peligrosa y yo entiendo que una gran parte de la sociedad no esté dispuesta a asumir esos neologismos y ese nuevo vocabulario porque no sabemos tampoco hacia dónde nos quieren hacer llegar. Pablo, para terminar, tienes la palabra y además ante seguramente una renovación de un mes por delante del estado de alarma, aunque dicen que un poquito más relajado. Pablo. Nadie mejor que Javier sabe que la política es, aparte de teatro, un laboratorio lingüístico. La política es un laboratorio lingüístico. A mí, más allá de nuevos, obviamente el sentido orwelliano en que se enmascara la política hoy. Cuando hablamos de Orwell, pues hablamos de su libro 1984, donde vemos cómo se manipulaba el lenguaje con fines totalitarios. Pues yo la lectura que hace Javier la puedo asumir. La asumo en cuanto que la política nunca te puedes fiar de ella y siempre hay que ser suspicaz y siempre hay que ser cínico respecto a los lenguajes que te propone un político, al lenguaje que te propone el poder. Así que yo me alegro que personas como Javier sean suspicaces, yo también lo soy. Pero lo cierto es que no importa la manera como enmascares la realidad, lo cierto es que la normalidad no será la normalidad que conocimos. Será, desde luego, algo distinto. No volveremos a vivir durante un largo periodo de tiempo como hemos vivido. Vamos a vivir enmascarados. Vamos a vivir muy obsesionados con la higiene, vamos a vivir distanciados, vamos a vivir restringiendo el tacto y el contacto físico, vamos a vivir más en casa. Lo que hemos hablado al principio de este debate respecto al rastro antropológico que va a dejar el coronavirus y la pandemia, lo podemos llamar como queramos, pero la normalidad ya no va a ser como antes. Eso es cierto. Yo he ido hoy a la peluquería, he ido al supermercado, y en el supermercado me han amenazado con que no podía entrar sin una máscara a partir del lunes. La peluquera me decía que estaba muy contenta de volver físicamente al trabajo. Hablo con compañeros que han descubierto el teletrabajo y están felices en sus casas y no les gustaría volver al trabajo. La sociedad ha cambiado y a partir de ahí pongamos los nombres que nos parezca oportunos, pero lo cierto es que viviremos en una distinta coyuntura, en una distinta expresión de la sociabilidad, en un distinto escenario y en un distinto ágora pública. A mí ayer me dejó realmente estupefacto ver que todos los parques estaban cerrados. Yo no lo sabía. Yo ayer quería ir con mi hijo a un parque y resulta que descubrí que estaban precintados los parques. Entonces, es tremendo que estamos en una nueva coyuntura. Pero no quiero perder la ocasión que me da Antonio de echarme a la cara a Carmelo. Yo deseaba echarme a la cara a Carmelo para decirle, oye, olé, a mí Carmelo me ha hecho sentir orgulloso de ser murciano. Yo he leído a Carmelo en la prensa nacional y yo tengo que decirle a Carmelo, gracias Carmelo, porque para mí ha sido un orgullo como murciano ver que en la región de Murcia ha sido la única región, si no, al menos sí la primera, que trató de conciliar la muerte que sucedía en esas residencias, en esos lugares apartados, invulnerables, donde no se podía entrar, inexpugnables, y gracias a Carmelo y personas como él y a su asociación, se ha conseguido, obviamente, en mano a mano con la administración, que esos ancianos que iban a morir de coronavirus, solos y encerrados, tuviesen una muerte digna. Y se habilitó en Murcia, y fue Murcia la primera, un protocolo para que los familiares pudiesen acompañar
en las residencias y en los ancianatos a los abuelitos, a sus padres, para que pudiesen morir al menos con una persona delante de la familia y que tuviesen una despedida de esta vida digna. Y la palabra dignidad la ha utilizado Carmelo mucho. Por eso yo quiero decirle a Carmelo ahora aquí en público y en directo que como ciudadano de Murcia me ha llenado de orgullo las iniciativas que él y su gente y su asociación han llevado a cabo para que la muerte sea un poco más digna, un poco más humana y un poco menos solitaria y oscura, sobre todo en los ancianatos. Así que gracias, Carmelo. Y además gracias por compartir esas reflexiones entre sus alumnos nuestros de la Universidad Católica. Gracias a Carmelo Gómez, gracias a Francisco Javier, gracias a Pablo Blesa por haber estado en este programa. Vamos a profundizar en otros dos aspectos a continuación, uno el económico y otro el sanitario. Muchas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Los autónomos en la región de Murcia son estratégicos para nuestra economía. Tanto ellos, quien contribuyen con su autónomo cada mes, como porque mueven a muchísimos, tienen poquitos empleados cada uno de ellos, pero son muchos los que forman parte de ese tejido. Vamos a conocer en qué momento se encuentra, lo vamos a hacer con Celia Ferrero, que es la presidenta de ATA en la región de Murcia. Celia, ¿qué radiografía harías tú de cómo se encuentran en este momento los autónomos y si hay algún sector especialmente afectado por la crisis? A ver, yo creo que la situación de los autónomos en este momento es bastante, vamos a decir, dramática. Vamos a decirlo así, no solo por la preocupación que existe, la incertidumbre, además de los efectos que está teniendo la crisis sanitaria y sobre todo el confinamiento. ¿Por qué? Porque como decimos nosotros, en esta fase de desescalada, que podría de alguna forma plantear un entusiasmo de muchos de los autónomos en esa recuperación de la actividad, lo que nos estamos dando cuenta es que existe un confinamiento también del consumo. Es decir, que aunque nosotros abramos y recuperemos esa actividad, el consumo sigue confinado y, por tanto, ya hay ese miedo al contagio y, por tanto, no se está produciendo la actividad ni se está recuperando en los niveles que serían deseables, más allá de las limitaciones impuestas por los propios protocolos de seguridad. Así que lo que estamos viendo es que, aunque hay un crecimiento muy dispar, porque es cierto que en aquellas actividades que son esenciales, por ejemplo, el sector agroalimentario, el transporte, etcétera, sí que estamos viendo un buen comportamiento, incluso mejor que en años anteriores, aunque dentro de los propios CENAES, como decimos siempre, hay una casuística muy distinta, es decir, no es lo mismo un taxi en Madrid que un taxi en Baleares, que evidentemente como no va a llegar el turismo, no va a poder tener una actividad como por ejemplo un taxista en Madrid, ¿no? Entonces, pese a todo ello, lo que estamos viendo es que el balance va a ser negativo y sobre todo cuando se retiren los estímulos y cuando se retiren las inyecciones de liquidez y esas ayudas, tememos que muchos autónomos pues no lo consigan, ¿no? Y que pese a que ahora el 95% sigue de alta, precisamente porque todos esos paquetes de ayudas han permitido que se sostengan, el problema es que cuando haya que ir desescalando las ayudas, lo que veremos es que muchos de esos autónomos no sobrevivirán. El plan de ERTES establecido y su ampliación, ¿cómo lo valoras? ¿Crees que está dando sus frutos o es una patada hacia adelante del balón y a ver qué ocurre en el futuro? A ver, yo creo que los ERTES han cumplido una función esencial, que no se destruyese empleo durante un momento en el que evidentemente se paralizaba prácticamente toda la actividad económica. Ahora bien, vamos a ver cómo funcionan ahora en esa desescalada, que es cierto que hay una flexibilización, es decir, que vamos a poder desafectar y reafectar, en principio, a los trabajadores que estaban en el ERTE en función de la actividad que vayamos generando, porque, claro, aquí no es de que por Real Decreto nos digan que se puede abrir, no se puede abrir, se podrá abrir, pero si no tienes actividad no sirve de nada abrir. Entonces, hay que tener esos mecanismos de flexibilidad para poder ir adaptando nuestra plantilla precisamente a lo que es cómo va evolucionando la actividad. El problema es, como decía, que nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en las peluquerías no está habiendo problema, pero porque también había una especie de demanda cautiva de gente que llevaba 2 meses encerrada y quería salir a cortarse el pelo. Posiblemente luego
se normalice, ¿no? Ahora hay un boom, vamos a decirlo así. Pero hay otros sectores que no. Estamos hablando de comercio, hostelería, que no solo por las limitaciones, sino porque el miedo muchas veces del propio consumidor o que ya ha adquirido otros hábitos de consumo que posiblemente se queden para siempre, como por ejemplo la compra online, ¿no? Hay también medidas que algunas se han ido implementando, otras se han solicitado. ¿Cómo las valoras? Por ejemplo, el tema de los alquileres, el tema del pago de impuestos. En ese sentido, ¿se han adoptado medidas realmente que han ayudado al autónomo? ¿Se han quedado cosas por el camino? Cosas que todavía se podrían implementar. A ver, aquí lo que ha pasado básicamente es que las medidas, y no son muy diferentes de las que se han hecho en el resto de Europa, básicamente ha ido a la utilización de ERTEs para evitar los despidos dentro de las empresas y a prestaciones para los trabajadores y también para los autónomos, y eso se da en toda Europa. Es decir, no es algo excepcional que se haya dado aquí. Las medidas en sí están bien. El problema ha sido el procedimiento. Es decir, se han anunciado estas medidas o se han puesto en un BOE sin tener claro el procedimiento. ¿Qué es lo que ha hecho eso? Pues ha conllevado un problema fundamental, que es que no han llegado a tiempo en muchos casos. Entonces, no han llegado a tiempo, han llegado tarde y se ha generado una incertidumbre que es lo peor que le puede pasar a un empresario, que tiene que planificar su actividad. Y a día de hoy el problema es que esas mismas normas siguen generando mucha incertidumbre y algunos procedimientos siguen sin estar claros. Y cuando digo algunos de procedimientos sin estar claros o ser efectivos, por ejemplo, en el caso de las moratorias de los alquileres que han ido variando, porque al principio era solo para vivienda particular, luego se incluyó los locales comerciales, no sabemos si en los microcréditos entran, en las moratorias hipotecarias tampoco se incluían los bienes afectos a la actividad, todo eso se ha ido modificando, con lo cual hemos ido al filo del BOE. Vamos a decirlo así. Y el problema es que dentro de esos procedimientos, por ejemplo, en estos casos, tanto moratoria hipotecaria, de alquiler, de créditos no hipotecarios y bono social, que es los suministros, se pide la baja censal en Hacienda. Es decir, la baja censal en Hacienda conlleva que tienes una baja en seguridad social y en agencia tributaria, con lo cual has cerrado. Entonces, para poder acceder a las ayudas sociales, se está pidiendo que se cierre. Lo cual no tiene sentido porque aquí todo va de intentar mantener la actividad. Entonces, ahí hay un procedimiento que está mal hecho. Otro procedimiento que es evidente que está mal hecho son las líneas ICO. Es decir, estamos hablando de que aproximadamente en toda España hay una demanda de más de 1 millón de líneas ICO por parte de pymes y autónomos. 300.000 se han denegado, pero solo la han recibido 300.000. Hay otros 600.000 que están pendientes de ese cobro y no sabemos muy bien dónde está el problema. Si en las propias entidades bancarias o en el propio ICO en las autorizaciones. Por eso el martes tuvimos una reunión interministerial con 3 ministerios y esto fue el tema principal de las 3 organizaciones de autónomos. ¿Por qué? Primero, porque es necesario que pueda haber esa capacidad de acceso a la liquidez en una situación como la actual y más en una reactivación. El otro día una empresaria de Murcia, de hecho, me contaba y yo lo he trasladado tanto a los diferentes ministerios como a todas las personas con las que he podido hablar de esto, que claro, en un momento como el actual, el proveedor hay que adquirir producto para poder venderlo en las tiendas, en los comercios. Y normalmente esos proveedores hay muchos que han desaparecido y entonces son proveedores nuevos que como tienen desconfianza con la situación, a lo mejor te están pidiendo unos anticipos de dinero antes de servirte ese producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, yo digo que sí, que voy a pagar esos anticipos antes de poder vender el producto, pero si no me llegan las líneas ICO, eso me va a llevar a un endeudamiento que me van a matar antes de empezar. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que al final lo que hemos visto es que el procedimiento, tanto de autorización, concesión y aval de las líneas ICO, no está funcionando ni está llegando a quien tiene que llegar. Y eso es fundamental arreglarlo. Además, líneas ICO, al parecer, tú lo puedes aclarar, se están habilitando para aquellas empresas que estaban funcionando más o menos bien y que ahora necesitaban liquidez. Las que estaban en situaciones precarias y que les costaba y andaban con problemas financieros, no tienen acceso a ella o lo tienen mucho más complicado, con lo cual casi están obligadas a caer, ¿no?
Claro, es que ayer lo decía el Banco Central Europeo. A ver, lo decía claramente. Por mucho que inyectes liquidez, si hay un problema de solvencia, es muy difícil que se acceda a esa liquidez. Con lo cual, lo que hay que intentar es precisamente permitir que esa liquidez llegue valorando de otra forma la solvencia. A lo mejor no es tanto la solvencia como la viabilidad futuro de ciertos negocios o sobre los históricos anteriores. Entonces, ese problema tiene que resolverse, porque si no nos vamos a encontrar que por mucha liquidez que metamos en el sistema, si no se puede acceder a ella, va a suponer la quiebra de negocios que podrían ser perfectamente viables y que lo eran antes de esta crisis, que no es un problema de reorientación de la actividad, que también. En muchos casos tenemos que ver aquellas actividades que a lo mejor se tienen que reorientar. Hay mucho comercio que evidentemente, si hoy en día ya se pueden llevar un montón de cosas y que la gente ha cogido esos hábitos, pues habrá que reorientar ese negocio hacia una digitalización que ahora no existe. Pero quiero decir, eso se puede hacer, pero por eso no tienen por qué morir. Es decir, tienen que tener la oportunidad de reorientarse y yo creo que eso es esencial en estos momentos. Para concluir, Celia, una cuestión. Hablabas al principio de las medidas de reactivación, ¿no? De los comercios, bueno, muy distintos, de muy distintos sectores, que hay una serie de medidas de distanciamiento. Estamos viendo el tema de los bares, de las peluquerías que tú decías antes. Esos distanciamientos, esos turnos, esas medidas de control, ¿están haciendo viable los propios que sigan funcionando los negocios? ¿Hay alguno que sea especialmente crítico? ¿Qué información es la que te llega? A ver, nosotros lo que estamos viendo ahora mismo, primero, como decía antes, hay muchísima incertidumbre porque ha habido una batería de medidas y una hiperactividad, vamos a decir, regulatoria y legislativa enorme, que lleva una confusión muchas veces en cosas tan básicas. Fijaros, por ejemplo, ahora todavía no hay homologación de los productos para desinfección de los locales. Y por tanto a lo mejor nos estamos comprando máquinas de desinfección con productos que no son válidos a futuro y por tanto estamos haciendo una inversión que es inútil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que estamos viendo es que falta certidumbre. Y luego yo creo que aquí la administración, tanto a nivel estatal, regional, etcétera, tiene que hacer un esfuerzo fundamental de coordinación de esas ayudas. Es decir, no esperar a que sea el autónomo el que sepa lo que tenga que hacer, buscar la información, que si tengo la ayuda por este ayuntamiento, que si tengo la ayuda por la autonomía, que si tengo sino intentar coordinar ellos mismos las acciones para que la política sea eficaz. Es decir, un ejemplo, y yo sé que se ha tardado en Murcia, pero es cierto que ha habido muchas otras autonomías que han sacado ayudas que se solapan. Y en este caso Murcia se ha tardado más, pero es una ayuda que va a todos los que no son beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Y aunque sea pequeña, pero ya es una ayuda además que no tendría. Y sin embargo tenemos algunas regiones, que no voy a citar, en las cuales los que tienen la prestación extraordinaria por cese de actividad también tienen otras ayudas que se solapan. Y sin embargo, los que no tienen acceso a nada y que se ven con un descenso de facturación del 50%, que ya es una barbaridad, no tienen absolutamente ninguna ayuda. Entonces, lo que estamos viendo es que ahora mismo, después del shock, y yo creo que es comprensible que haya muchísima confusión y que las administraciones a veces pues no lleguen a coordinarse. Pero creo que es el momento. Ahora tenemos que reordenar todo lo que existe, tenemos que ver dónde están los problemas y corregirlos y sobre todo ayudar a ese autónomo para que no solo tenga que reactivar una actividad, o sea, para que solo tenga que reactivar una actividad y no tener que estar pendiente de todas las normas, reglas, ayudas, subvenciones, sino que les lleguen directamente. Y yo creo que eso es esencial. Y es lo que va a permitir que exista o no esa reactivación y esa reorientación. El autónomo tiene que estar ahora tranquilo. Tiene que tener un colchón que le dé durante un tiempo la administración, que no le estén amenazando con que si se desvinculan las ayudas del estado de alarma, de si van a continuar o no, en qué términos, porque lo que no entiende la administración en muchas ocasiones es que los tiempos económicos no son los tiempos de la administración. Entonces, tú no puedes sacar una norma un domingo para abrir un lunes. Ni puedes flexibilizar los ERTEs a miércoles cuando la fase 1 ya está en muchísimas regiones como Murcia y ya han abierto y ya han empezado a contratar trabajadores que estaban dentro del ERTE. Entonces, quiero decir, las cosas, digamos que las ideas estaban bien, los procedimientos no.
Y ahora, yo no digo, no se puede ya ir hacia atrás, seguramente haya muchas personas que lo estén viviendo, muchos autónomos que lo han padecido en sus carnes, pero lo cierto es que todo eso se tiene que corregir y ahora tenemos que reposar un poco e intentar reordenar todo, porque aquí lo que nos interesa es que se mantenga el tejido empresarial para mañana poder construir. Porque además, si llevamos a estas empresas dentro de esa confusión, empresas viables que tenían empleo, al cierre, estaremos yendo en contra de lo que es el principio básico de toda esta crisis, que es que mantengamos el tejido empresarial para reconstruir y para no perder el empleo. Cuanto más rigidez, cuanta más persecución a las empresas, cuanto más normas que no tienen sentido, cuanto más incertidumbre jurídica, más se destruirá empleo. Y por eso ahí toda la administración tiene que hacer un esfuerzo a estar menos en la moqueta y bajar más a la realidad. Dos mensajes nos quedamos, ese que acaba de decir Celia y el inicial, el de la confianza del consumidor, del ciudadano en su comercio de cercanía, en su autónomo, en su tendero de toda la vida, que es fundamental para reactivar ese consumo. Celia Ferrero, presidenta de Data Murcia, muchas gracias por atendernos, por esas reflexiones, por compartirlas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a terminar el programa, hablando con Jaime Pérez, que es especialista en medicina preventiva de la Dirección General de Salud Pública y es el representante de la región de Murcia en ese Comité Nacional de Expertos para la Desescalada. Por eso, la pregunta primera para mí es muy fácil. Cuando entró la región de Murcia en la fase 1 al principio de semana y vimos esas imágenes, esas fotografías de tanta gente por la calle, yo no sé si al doctor Pérez, cuando vio todo eso, se echó las manos a la cabeza en esos momentos. Pues sí, un poco sí nos echamos las manos a la cabeza, porque hay que recordar a la población que se permite salir, pero no se obliga, Sí, parece. Esto, que es verdad que lo echábamos mucho de menos, pero que la situación ha cambiado en el sentido de que, bueno, que no tenía mucho sentido que estuviéramos totalmente confinados en casa, pero que el tema de la distancia social y de mantener esas distancias es importante, con lo cual, efectivamente, algunas imágenes de algunos autobuses llenos, esperemos que sean transitorias y que la cosa se normalice, por lo tanto, no se vea tanta población junta, porque eso realmente es un peligro. Todos estamos deseando que se avance hacia lo positivo, pero es decir, a un nivel superior, al 2 cuanto sea posible. Pero ¿hay riesgo real de que podamos retroceder? Pues sí, evidentemente hay riesgo real de que podamos retroceder. Hay una serie de indicadores que si no se cumpliesen, sobre todo en indicadores epidemiológicos, nos harían que tuviéramos que volver a ir un poco marcha atrás. Esperemos que eso no ocurra, esperemos que eso desde luego no ocurra de forma generalizada y que si hay en algún sitio con algún brote o algún rebrote de la enfermedad, pues se puedan tomar medidas en concretos, en municipios concretos o en líneas concretas. Esperemos que no ocurra, pero es un poco inevitable y ayer lo vimos con los datos de la encuesta nacional de seroprevalencia, ese 1,4% de población protegida que tenemos en la región. Sabíamos que era muy poco, a lo mejor pensábamos que era, siendo muy poco, que fuera un poco más alto, y ese 1,4 nos pone de cara a la realidad. El virus, afortunadamente, no ha pasado, que por donde ha pasado un poco más, hemos visto la catástrofe que este virus origina. O sea, que nadie se relaje. La verdad es que ese dato ayer nos dejó con una sensación agridulce. Por una parte, la satisfacción que teníamos de ver, entre comillas, que en Murcia estaba afectando menos que en otras comunidades autónomas, por tanto hemos sufrido menos la consecuencia de la infección, pero por otro lado, como que ahora estamos, el índice de protección, ¿no? Pues que es menor que en otros lugares. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué deberíamos quedarnos? Nos tenemos que quedar con lo positivo. Hay que tener en cuenta que incluso esas zonas o esas regiones de España que han tenido una mayor afectación, puede ser Madrid, por ejemplo, que estaba aproximadamente en el 10%, o hay provincias, creo, la provincia que más
afectada era la provincia de Soria, que tenía un 14%. Está con ese prácticamente 10 veces lo que tenemos nosotros, pero hay que tener en cuenta que con todo el sufrimiento que eso ha llevado en esas provincias, en Madrid, en Soria, en las provincias del centro especialmente y en algunas otras, no está nadie ni de lejos cerca de la protección de grupo. Es decir, nadie está en los brotes. Estamos más porque tenemos solamente un 1,4. Pero las cifras que se barajan para tener esa protección de grupo es entre 50, 65, 70%. Es decir, estamos lejísimos de ese 55, 65, 70%. Con lo cual, quedémonos con lo bueno, que es que afortunadamente hemos tenido fallecimientos que son muy tristes, pero comparándonos con otras autonomías han sido mucho menos frecuentes, que ha habido sufrimiento, pero no ha habido tanto como en otras autonomías, que tenemos que tener el mensaje claro y positivo de ese mantenimiento de distancia física, el uso de mascarilla, el lavado de manos, la higiene, todo lo que venimos diciendo, y especialmente la distancia física además, la distancia social, esos 2 metros, para conseguir mantenernos en ese estado de desprotección frente al virus. Pero es que frente a este virus solamente hay una manera de protegerse y es pasando una enfermedad que puede ser dura, con lo cual es mejor no tenerla. Y en ese sentido, estar ahí hasta que tengamos un tratamiento efectivo y hasta que tengamos una vacuna. Esto es una carrera de fondo, que nadie se relaje. Ahí se están pidiendo desde la región de Murcia algunos cambios de horario respecto de los que había establecido. ¿Hay alguna novedad al respecto o algo que se espere a corto plazo que sea bueno compartir? En principio, sí, pensamos que sí van a hacer el tema de conceder las franjas horarias exclusivas para mayores, pero tendrían que publicarlo y de momento yo creo que no ha sido publicado. Bien, sería cuestión de atrasar un poquito, que haya posibilidad de que por la tarde-noche también las personas, digamos, de mediana edad o niños puedan salir en lugar de la hora actual. Pero esa es la variación, pero que está pendiente, ¿no? Sí, no, la variación realmente sería que las personas mayores de 70 años, tuvieran una franja exclusiva para ellas de 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde, para que de esa manera realmente pues tuvieran la calle para ellos, que no estuviéramos todos ocupando la calle cuando ellos están fuera. Vamos a tener un fin de semana por delante, el primer fin de semana de esta fase, y por tanto muchas personas aprovecharán, si que no han podido durante la semana, de acercarse con los niños a ver a los abuelos. Van a coincidir en casas. O también gente joven en los espacios públicos. ¿Qué mensaje le daría tanto a unos como a otros? Bien, en principio, ahora mismo sabemos que están permitidos los grupos de hasta 10 personas, lo cual puede ser a veces un poco, yo creo que desde la consejería hemos mandado mensajes diciendo que eso, aunque ha sido, pues sí, es problemático, siempre que no sean de grupos sensibles. O sea, es decir, siempre que no sean personas mayores, que no tengan enfermedades crónicas que pueda agravar su patología, el padecimiento del COVID, etcétera. El mensaje es que si hacemos reuniones familiares, las hagamos o sea, esto es muy chocante, ¿no? Realmente. Pero personas que han estado confinadas, correctamente confinadas, como pueden ser nuestros padres, vamos a llevar nosotros mismos con nuestros hijos, les vamos a llevar a nuestros padres, que son personas de más de 60, 70 años, nos vamos a abrazar porque es inevitable. Bueno, esto es muy complicado de decir, pero hay que intentar evitarlo. Hay que quererse en la distancia de los 3, de los 4 metros, porque la sociedad al final somos ahora mismo microislas. Los que no se hayamos estado conviviendo, tenemos que intentar evitar en la medida de lo posible tener esa convivencia que puede ser en un momento determinado perjudicial para las personas que queremos. Con lo cual, apelando a la responsabilidad de las personas, queremos mucho a nuestros abuelos, queremos muchos padres, pero tenemos que intentar mantener esa distancia. ¿Recomienda guantes, mascarillas? Mascarillas, sí, claramente. Los guantes es una cuestión que se ha puesto muy de moda, pero los guantes pueden ser perjudiciales. Hay quien argumenta que el punto positivo de los guantes es que no te tocas la cara, pero
acabas tocándote la cara. Las medidas esenciales que son ahora mismo, que lo hemos aprendido con estos meses con COVID, la mascarilla sí que es útil porque sabemos que hay una posible transmisión antes del inicio e incluso personas asintomáticas, con lo cual si todos llevamos mascarillas, todos nos protegemos los unos de los otros. El lavado de manos es fundamental y los guantes lo que llevan a veces es a que la gente toca cosas, cree que están libres y realmente los guantes se contaminan, los tocamos luego la cara. Además, luego quitarse los guantes es muy problemático y muy peligroso. Es muy difícil quitarse el guante sin contaminarse la mano. Con lo cual, lo mejor siempre es higiene de manos correcta, higiene respiratoria si tuviéramos que estornudar o toser en el pañuelo y desechar el pañuelo. Todas estas cuestiones que venimos repitiendo ya muchas veces. Y luego, por último, tenemos establecimientos abiertos que se están abriendo paulatinamente, tanto cafeterías, comercios, peluquerías. En ese sentido, todos ellos tienen unas normas. Además, yo creo que es una de las cosas a tener muy en cuenta porque la están aplicando francamente bien, yo creo. Pero también deberíamos asumir ahí cierta responsabilidad, ¿no?, a la hora de acudir a alguno de estos lugares públicos. Pues claro, evidente lo que hemos comentado. Al final es una cuestión de los establecimientos tienen unas normas y nosotros tenemos que intentar en todo lo posible cumplir esas normas. Es la tarea. Su responsabilidad es que cumpla, pero también nosotros tenemos que facilitarles ese cumplimiento. Lógicamente, pues si no hay posibilidad de entrarnos si el aforo está cubierto no se va a poder entrar y si hay personas, pues no nos acercaremos a ellas más de lo necesario y si nos recomiendan llevar mascarilla, pues llevaremos mascarilla. Pues muchas gracias. Estoy optimista a que dentro de poco podamos pasar a la segunda fase, o todo depende. Lo vamos a ir viendo. La semana que viene tendremos noticias del tema. Veremos a ver si podemos o no podemos pasar a la segunda fase. De todas maneras, yo creo que hay que llamar un poco a la prudencia en este tema porque realmente pasar a la segunda fase una semana antes, incluso a la primera, ¿no? Una semana antes, una semana después, no importa. Lo importante realmente es dar pasos en firme hacia a lo que se denomina normalidad, que sabemos que es una cosa muy poco nuestra vida, en lo que ha sido nuestra vida, pero a la que nos tenemos que ir acostumbrando hasta que lleguen esos tratamientos o esas vacunas que nos solucionen este problema. Pues muchas gracias al doctor Jaime Pérez, como decías, especialista en medicina preventiva de la Dirección General de Salud Pública y es el representante de la región de Murcia en el Comité Nacional de Expertos para la Desescalada. Muchas gracias por atendernos en este programa y ojalá que vaya dándonos usted y sus compañeros buenas noticias en las próximas fechas, porque los ciudadanos se lo pongamos fácil. Muchas gracias y esperemos que sí. Es fundamental que por un lado las autoridades cumplan su función y luego también que los ciudadanos conciencien mucho que esto es una carrera de fondo y que tenemos que seguir en ello hasta que tengamos la solución, que esperemos que no tardemos mucho, pero todavía como mínimo unos meses. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Acabamos ya. Gracias por habernos atendido, por haber seguido el programa. Volveremos, Dios mediante, el próximo jueves. Buenas noches.